El objetivo de la presente tesis es aplicar el método de elementos finitos con representación explícita en los planos de las dicotomidades en la evaluación de la estabilidad de taludes en macizos rocosos fracturados, considerando el efecto escala, y validar esta técnica mediante la verificación con los resultados obtenidos del método de elementos discretos en cuanto a la forma de la superficie de ruptura y al factor de seguridad obtenido. A continuación, una breve introducción. En el análisis de estabilidad de taludes se ha observado que la influencia de la disponibilidad no es la misma para diferentes escalas de análisis del problema. En taludes de poca altura, las disponibilidades son más influyentes que las propiedades de la roca intacta, debido a que su espaciamiento y persistencia son del mismo orden de magnitud que las dimensiones del talud. Al incrementar la profundidad de la excavación, se pueden desarrollar mecanismos de falla más complejos, producto de la combinación de deslizamiento a través de los planos de las discontinuidades con la rotura por corte a través de la roca intacta. Y si seguimos incrementando aún más la profundidad de la excavación, podemos obtener fallas globales de forma curva, parcial o totalmente circular, las cuales se desarrollan rompiendo el macizo rocoso debido a los esfuerzos de forja actuales de gran magnitud. En este caso, al ser el espaciamiento y la persistencia del mismo orden de magnitud, o mejor dicho, mucho mayores que la dimensión de los taludes, el macizo rocoso se comportaría como un medio continuo, produciendo una falla similar a la que se produce en un suelo. Con la finalidad de evaluar la estabilidad de taludes y macizos rocosos, se utilizan diversas metodologías, tales como clasificaciones geomecánicas, métodos de equilibrio límite o análisis numérico. De estos métodos existe una significativa cantidad de trabajos que abordan la estabilidad a partir del método de equilibrio límite, a pesar que esta metodología no tiene en cuenta el estado de suelos iniciales, las deformaciones o la distribución de suelos a lo largo de la superficie potencial de falla. Bajo esta limitación, el modelamiento numérico surge como una alternativa de análisis de macizos rocosos fracturados, sobre todo considerando los avances tecnológicos ocurridos en la última década, siendo el método de elementos finitos la técnica más difundida. Comúnmente se usa el método de elementos finitos en macizos rocosos bajo la consideración de que este se presenta como un medio continuo, lo cual se cumple cuando está intacto o cuando es un fracturamiento intenso. Esta limitación del método de elementos finitos orienta a analizar de forma numérica la influencia de las discontinuidades. Sin embargo, este proceso suele ser muy complejo y demanda mucho tiempo para concluir el análisis, debido a que considera el macizo rocoso como un medio discontinuo y que incrementa considerablemente los grados de libertad de problema. Una de las alternativas de análisis es utilizar el método de elementos discretos implementado en el programa JURE, por ejemplo. A pesar de que el método de elementos discretos es considerado el método más adecuado para el análisis de macizos rocosos y continuos, se ha demostrado que el método de elementos finitos con representación explícita de los planos de las discontinuidades
es una herramienta válida para el análisis y que además me permite modelar la ruptura de los macizos rocosos considerando el efecto escala como consecuencia del grado de fracturamiento. Es decir, me permite analizar una red de fracturamiento vista desde diferentes escalas del problema. Me permite analizar desde la ruptura de la roca intacta en laboratorio hasta la ruptura con control estructural y las rupturas sin control estructural. A pesar de que el método de elementos finitos es un método para el análisis de modelos continuos, elementos especiales de interfase han sido desarrollados e incorporados al programa para representar directamente el comportamiento de las discontinuidades. Este método se denomina JMEF, el cual se encuentra implementado en el programa Rock Science, el programa Face de Rock Science, a partir de la versión 8. La habilidad de este método para combinar superficies de falla que involucran deslizamiento a través de las discontinuidades con ruptura por corte me permite modelar un amplio rango de comportamiento del macizo rocoso, desde fallas tipo bloque hasta fallas rotacionales, que son sin control estructural. Este método JMEF incluye elementos finitos tipo punta, los cuales para el modelamiento se han considerado de acuerdo a la formulación de Goodman. En esta figura se presenta la configuración original y desplazada del modelo de Goodman, en los cuales se observa que los nudos pueden desplazarse tanto tangencialmente como normalmente uno respecto del otro. Este método hace que la rigidez del elemento finito tipo punta se descomponga en términos de una rigidez al corte y una rigidez normal. Por lo tanto, la matriz de rigidez de este elemento depende de la rigidez normal, de la rigidez tangencial y de la longitud de la discontinuidad. Para calcular estas rigideces se pueden considerar estas relaciones que toman en consideración las propiedades deformacionales del macizo rocoso y de la roca intacta, así como el espaciamiento entre los planos de las discontinuidades. Con la finalidad de aplicar el método JMEF en el análisis de macizos rocosos, se analizó un talud dependiente de un momento y altura variable en un macizo rocoso continuo y en un macizo rocoso discontinuo. En los resultados se observa que en el caso del macizo rocoso continuo se tiene una falla de forma rotacional para las diferentes alturas del talud. En este caso presentamos la de 15 y 60 metros. Sin embargo, para una altura de 15 metros en un macizo rocoso discontinuo se observa que la falla involucra movimiento de bloques, lo que significa que para esta escala del problema las discontinuidades son más influyentes que las propiedades de la roca intacta. Por otro lado, cuando incrementamos la escala del problema para tener un talud de 60 metros de altura, observamos que el mecanismo de falla se ha complicado porque ahora involucra deslizamiento de bloques, pero también involucra por corte en la parte superior derecha del talud. Para los taludes analizados en este caso, se tienen taludes de 15, 30, 45 y 60 metros, donde se puede observar, como se espera, que el factor de seguridad al incrementar la altura disminuye. Por otro lado, también se puede observar que el fracturamiento producto del macizo rocoso discontinuo también influye en el factor de seguridad del talud, influyéndolo considerablemente. Con la finalidad de evaluar la importancia del espaciamiento de las discontinuidades, se evaluó un talud de 60 metros de altura del caso anterior para el macizo rocoso discontinuo, pero esta vez el espaciamiento de las discontinuidades fue 1.25 metros, a diferencia del caso anterior que era de 3 metros. Entonces se puede observar que en este caso la falla ha tomado un carácter más rotacional, lo que nos indica que cuanto mayor es la relación entre la altura del talud y el espaciamiento de las discontinuidades, el macizo rocoso tiende a fallar de forma rotacional, como sucede en los suelos. Con la finalidad de evaluar el efecto escala, se han estudiado 3 casos de análisis, el primero de los cuales presenta puntas continuas y de longitud infinita, espaciadas cada 2.5 metros. Esto propicia la formación de bloques discretos de roca que puede utilizar. En el segundo caso de análisis es una distribución bastante similar al anterior, pero esta vez las discontinuidades presentan una longitud finita de 10 metros, las cuales se distribuyen estadísticamente dentro del cuerpo del macizo rocoso.
Ahora, esta distribución hace que no sea tan fácil la formación de bloques en el interior del macizo. Y por último, un tercer caso, se ha considerado que el macizo rocoso está conformado por bloques de forma irregular que pueden ser estudiados a partir de la teoría de Coulomb. Esto puede ser útil para evaluar un macizo rocoso que presenta un fraccionamiento aleatorio, donde no hay una orientación predominante de debilidad. Bien, entonces hemos analizado para el primer caso varios taludes con diferentes escalas. Como bien mencionado, estas discontinuidades están espaciadas cada 2,5 metros. Entonces, para el caso de un talud de 10 metros, se observa que el mecanismo de falla en este caso será por deslizamiento de bloques, o un poco de rotura por corte en la parte superior, pero básicamente es un deslizamiento de bloques. Ahora, cuando tienen el mismo sistema de fracturamiento, pero un talud de 20 metros, esta falla ya involucra una rotura por corte mayor en la parte superior y un deslizamiento a través de la discontinuidad que se encuentra más cerca de la piel del talud, por lo que ya es una falla más compleja. Cuando continúa incrementando la altura de los taludes, cuando ya es más de 60 metros, se observa que las superficies de falla son ligeramente curvadas y ya, bueno, son curvas en general. En este caso, como tengo puntas continuas, se pueden formar claramente bloques de roca a pequeña escala. Sin embargo, en el caso siguiente, esto ya no se da debido a que mis discontinuidades tienen una longitud finita. Por ejemplo, en el caso de un talud de 10 metros, se forma un pequeño bloque debido a que en este caso los esfuerzos no tienen una longitud suficiente como para romper los puentes de roca intacta y ingresar discontinuidades. Ahí por eso tengo un factor de seguridad mayor. En el caso de 20 metros tengo una falla combinada, donde se observa deslizamiento y corte también en la parte superior. Estas fallas tienen una forma ligeramente curvada. Para taludes de más de 60 metros, el mecanismo de rotura son bastante lineales y homogéneos. Y mi factor de seguridad también ha aumentado respecto a la anterior. En el último caso de este análisis, se observa que para el caso del fracturamiento aleatorio y en general para los cuatro casos, las superficies de rotura son curvas, lo que indica que cuando el macizo rocoso no tiene un sistema preferencial de debilidad, la falla se puede producir similar a un suelo. A pequeña escala, sí se puede observar una especie de efectos de razón, ¿no?, entre los bloques, pero eso va disminuyendo al incrementar la altura del talud. Bueno, en este cuadro presento los resultados de los tres casos anteriores, en los que se ha variado la altura del talud de 10, 20, 30, 60, 90 y 120 metros para puntas continuas, puntas discontinuas y un fracturamiento aleatorio. Cuando aumento la altura del talud, el factor de seguridad disminuye. Se observa que en el caso del fracturamiento aleatorio, a pesar que en estos dos casos es inestable, casi superó la unidad. Eso se debe debido a que hay alguna influencia del efecto clavazón que se mencionaba acá, de alguna manera influye a diferencia de los otros casos. Con la finalidad de validar la aplicación de esta técnica del método JMET, se realizó la comparación con los resultados obtenidos de la aplicación del programa IURE, que está basado en método de elementos discretos. En general, los resultados en términos de la superficie de falla y del factor de seguridad obtenido han sido bastante cercanos. Por ejemplo, en este caso tengo un deslizamiento plano, y acá en esta zona una rotura por corte. Al analizar este talud con el método JMET y con el programa IURE, tenemos que la superficie de falla ha sido bastante similar y que el factor de seguridad también está en el mismo orden de magnitud, muy cercano. Se evaluó también el caso de un macizo rocoso que tiene dos sistemas de discontinuidades, con el programa URI y con el programa FACE. Los factores de seguridad también han sido muy parecidos. De la misma manera, en este caso es un módulo de estatus tensional. También este tipo de falla involucra rotura por corte. Y bueno, este es un caso de una falla plana. También el factor de seguridad acá es idéntico.
Este es el caso en el que salió un poco, bueno, diferente, ¿no? En el resto de todos los casos se salió bien parecido. E incluso se ha comparado con los resultados del programa ROCplay, que es un programa para análisis de fallas planas, y dio resultados idénticos. Y la forma del bloque que desliza también es idéntica. Bueno, esta es una falla plana que está conformada por dos discontinuidades, también resultados muy parecidos. Ahora, la diferencia básica entre los dos métodos, el método JMS y el método de elementos discretos, radica en la formulación de los contactos entre los bloques de roca existentes. En el método de elementos discretos, los contactos son cambiantes, es decir, se pueden romper los contactos existentes y formar nuevos contactos, cosa que no pasa con el método JMS, donde los contactos no pueden cambiar. Un bloque no puede desprenderse y formar nuevos contactos con otros bloques. Hay muchos problemas de geomecánica que puedo analizarlo con el método de elementos discretos y que no podría analizar con el método JMS. Por ejemplo, la caída de rocas, donde a un bloque realizado por una pendiente cambia constantemente su contacto con otro bloque. Sin embargo, hay muchos problemas, como por ejemplo la estabilidad de taludez, a menudo nos interesa conocer el factor de seguridad. Y hasta antes de producirse la ruptura de un talud, normalmente los contactos no han cambiado, por lo que yo podría calcular el factor de seguridad con esta metodología. Ahora, este factor de seguridad se obtiene aplicando la técnica de la reducción de parámetros de resistencia al corte, aplicando en este caso un criterio de rotura de Fubin-Graham, el criterio generalizado. Bueno, como aplicación final, se hizo el análisis de estabilidad de un tajo abierto, en el cual solo nos vamos a enfocar en la zona centro, debido a que tenemos taludes de alturas elevadas y que en esta zona tenemos fallas planas y por el otro lado, en la otra zona vecina, tenemos vuelvo de estratos, en estos gráficos. Entonces es un mismo sistema de fracturamiento, pero debido a la orientación del talud hace que las fallas planas por un lado y vuelvo de estratos por el otro. Entonces esto es lo que hemos analizado numéricamente. Bueno, de una manera un poco teórica, se ha hecho la excavación banco por banco para ver el mecanismo de falla sobre todo. Por ejemplo, hemos asumido que solo se ha excavado un banco simple de 6 metros de longitud. Entonces, esto nos ha permitido observar la formación del bloque de roca que se forma en el sector de las fallas planas. Y el programa me permite identificar un factor de seguridad. Para este modelamiento, el espaciamiento de una discontinuidad está siendo de 1 metro. Se ha utilizado para la roca intacta el criterio de Fubin-Graham, considerando un índice GSI de 100, debido a que estos bloques se considera que son intactos. Y tal vez a un conjunto de bloques de roca intacto le estoy ingresando las discontinuidades, que tienen una rigidez al corte y una rigidez potencial, y tienen una resistencia que, bueno, se ha considerado el criterio de Morkow para la resistencia, la resistencia de la discontinuidad. Entonces, para un banco tenemos una falla plana. Hemos excavado también para 2, 3, 4 y 5 bancos para ver qué pasaba. Entonces se observa que todavía se tiene la tendencia de la formación de las fallas planas. Se observa que hay una superficie de rotura bien lineal, que va en orientación de las discontinuidades. En este caso tenemos hasta 5 bancos todavía que representan este comportamiento. Para el análisis de 10 bancos, cuando tenemos un talud de 60 metros, todavía se presenta un comportamiento lineal, todavía hay influencia en la discontinuidad, es una influencia fuerte. Pero sin embargo, por ejemplo, en el siguiente caso de análisis, cuando tenemos una excavación de 20 bancos, que ya se tiene una falla de este tipo, que es una falla más compleja, ¿no? Se observa que hay rotura por corte en el pie y en la zona superior. Y en la zona central, más bien se nota un deslizamiento
la discontinuidad que sigue la orientación de la discontinuidad. Entonces es una falla muy compleja. En este caso lo estamos viendo en el contorno de desplazamientos totales. Y también podemos verlo en el caso de la máxima de condiciones por corte, donde se nota que en estos casos de rotura del agua pencar en la calle de deslizamiento. El factor de seguridad, obviamente, cuando aumentamos la altura del talud disminuye, a pesar de que el mecanismo de rotura asociado es diferente. Y finalmente, cuando hacemos la excavación final del talud, es decir, los taludes finales del tajo abierto, que ya es 64 bancos, tenemos que no hay ningún tipo de control estructural. Es decir, se ha formado como si fuera un suelo de asfalto. Los esfuerzos actuantes, debido a la gran altura del talud, hacen que se rompa el proceso rocoso produciéndose una falla de tipo rotacional, como se puede ver en el diagrama de desplazamientos totales y también en el diagrama de máxima de formaciones por corte. Y el factor de seguridad obviamente disminuye más. Ahora, este caso yo lo podría comparar con los contenidos de un análisis de equilibrio límite, quizás términos de factor de seguridad y la forma de superficie de factura. Pero sin embargo, en los casos anteriores no, porque el método no me permite, digamos, analizar ese tipo de fallas combinadas, a menos que yo me indique cómo. Pero sin embargo, este método, yo no le doy una suposición a priori de que la falla va a pasar por acá, nada de eso. Bueno, acá está el resumen de los resultados que he presentado el caso anterior. Se puede observar que más o menos hasta 10 bancos la falla todavía tiene una influencia de las discontinuidades, ya que se observa que es plana. En 20 metros es una falla compleja, que es una falla combinada por corte y por deslizamiento de bloque. Y la excavación final es una falla rotacional. Como mencioné anteriormente, el factor de seguridad disminuye, pero el mecanismo de rotura asociado es diferente. Similarmente se hizo el mismo procedimiento pero para la falla de nuestros estratos. En este caso la orientación de los bloques de roca tiene una orientación inversa con respecto al talud. Entonces en este caso para un banco de excavación se puede observar claramente la formación de tope del hueco de estratos. El factor de seguridad sigue bien alto porque este tipo de falla incluye movimiento de rotación de bloques y también rotura por corte. Entonces, igualmente, el caso anterior, hemos analizado para 2, 3, 4, 5 bancos. En este caso todavía se nota hueco de estratos, en este caso una ligera hueco de estratos y rotura por corte. En este caso todavía también se observa un ligero hueco, pero en estos casos de 4 y 5 bancos como que ya no, como que ya es una falla tipo rotacional. Sobre todo acá que ya se nota acá ya se nota prácticamente una falla de tipo profesional. Ya no hay mucha influencia de la orientación de las discontinuidades. Cuando tenemos una excavación de 10 bancos ya no hay ningún tipo de control estructural de las discontinuidades. Esto es como si estuviese analizando un medio continuo, debido al efecto escala, para esta escala del problema, una altura de 60 metros, ya no influye en esta discontinuidad. Y para la excavación final igualmente también tiene una falla rotacional, que se puede observar tanto en el diagrama de desplazamientos totales como en el diagrama de máxima de formaciones por corte. En este caso el talud falle como si fuera un medio continuo, debido a que el espaciamiento de las discontinuidades son muy pequeños en comparación a la altura del talud. Bueno, mi resumen de resultados para el caso del hueco de estrato, porque a diferencia del caso anterior se nota que la diferencia de las discontinuidades es un poco menor, ya que el talud tiende a fallar rotacionalmente debido a que va a romper los bloques de roca más que un efecto de hueco, y que al final tengo de falla rotacional. Bueno, como conclusiones de esta tesis, debo indicar que debido a la mejora de los modelos numéricos, los procedimientos automatizados de la generación de niveles de estructura, es posible realizar un análisis numérico de macizos rocosos que tome en cuenta la orientación de las discontinuidades y el grado de fracturamiento, y que tengan en cuenta el efecto escala.
ha observado que los resultados son bastante similares en cuanto a la forma de la superficie de la rotura y el factor de seguridad. Bueno, como he explicado también, hay algunos problemas que no se pueden analizar con esta metodología y que ahí sí se tiene que ver cómo aplicar el método de Disquero, como por ejemplo la caída de rocas. Bueno, de acuerdo con los resultados obtenidos de los ejemplos de comparación y los que se desarrollaron en esta tesis, cuando la altura del talud se incrementa, el factor de seguridad disminuye y la presencia de las discontinuidades se reduce el factor de seguridad de los taludes. Y mi aplicación final, que es la de las cambias, bueno, se mostró algo que era evidente, que a nivel de bancos las discontinuidades son más influyentes que las propiedades de la onda intacta, pero sin embargo, al incrementar la escala del problema, esta influencia puede disminuir o puede aportar en menor cantidad. Y finalmente, cuando ya tengo una falla global debido a un talud de gran altura, ya su influencia es un poco. Bueno, y como recomendaciones, continuación del tratamiento de esta tesis, se puede recomendar extrapolar esta metodología a otras obras que no sean necesariamente taludes, como por ejemplo los túneles. O también verificar a partir de datos de taludes que tengan problemas de inestabilidad, acompañada de datos retrospectivos. Y bueno, gracias por su atención.
Y se ha considerado varias fases de excavación donde se iba quitando material hasta obtener geometría final. No me estoy refiriendo a la segunda parte comparativa, sino a la primera, sí, la que representó también los errores de distintas alturas, pero no se mencionó lo anterior. Tengo entendido, y esto va a ser una pregunta, que sí en los otros análisis ya del tajo, por así decirlo, pues se ha hecho la descarga por tajo, ¿cierto? Que era el primer banco, el segundo banco, etcétera, etcétera, con las leyes pertinentes. Yo quería saber si así como se ha comparado el JNEF con el método de Newton, si hubo la oportunidad de comparar resultados con el método de diferencia finita del programa LAC, o en el caso del sector que se esté analizando que allá bajo el cómputo, ¿no? Hay un nuevo software de Rock Science que analiza lo anterior. Quería saber si se había hecho esa comparación. La verdad que ese programa que usted menciona se llama Rock, y ese programa bueno salió hace poco y todavía no sé si alguna empresa lo tiene. Yo pedí la versión beta a la gente de Rock Science y bueno, muy limitado para comparar mi análisis. Además, esto ya se dio posteriormente a mi análisis, no pude hacer esa comparación. Por otro lado, no se comparó con el programa FLAP porque se utilizó el programa Libre, que está basado en diferencias finitas y que me permite modelar macizos rocosos discontinuos. Quizá en el FLAP se pudo haber hecho una verificación, pero en la falla rotacional. Pero mi tesis más se orienta al análisis de falla de bloques, por eso se hizo esa verificación. ¿Usted es también del grupo TASA? Sí. Puedo felicitar la tesis, de una forma profundiza análisis de ropas a través de técnicas numéricas de elementos finitos y diferencias finitas. Yo quería que nos expliques un poco las ventajas generales que tiene este método aplicado por el ropa. Bueno, tradicionalmente se utilizaba el método de equilibrio límite, por ejemplo, para lo que eran las fallas rotacionales, cuando consideraban que el medio, el macizo rocoso era un medio continuo, se quedaba intacto, estaba muy fracturado. Sin embargo, este método no me da información, por ejemplo, de las deformaciones, ni de los estados de esfuerzo, ni tampoco me permite analizar los procesos de excavación. Entonces, el modelamiento numérico de macizos rocosos nos permite utilizar una variedad de criterios de rotura adicionales y también incluir, por ejemplo, análisis de esfuerzos residuales. Por ejemplo, yo he utilizado una curva de revalecimientos que tenía parámetros residuales, cosa que no podía hacer con otro tipo de análisis más simple. Ahora, este método numérico en particular, el JMEF, me permite analizar fallas complejas sin su posición a priori de dónde se encuentra la superficie de falla. Entonces el programa identifica si la falla es una combinación de croquet, de deslizamiento, si es un deslizamiento puro. El programa me lo determina automáticamente. Bueno, hemos terminado. Rogaría al sustentante y al público que nos espere que parte de sustentación de tesis, autor de grado académico de maestro en ciencias, con mención en ingeniería geotécnica. Y la Universidad Nacional de Ingeniería, siendo las 11 del miércoles 30, se reunieron en la sala de sustentaciones bajo la presidencia del doctor Jorge Álvarez, que es el asistente de posgrado, el doctor ingeniero Carlos Román, especialista, y el doctor Jorge Luis Cárdenas, como asesor de tesis, para proceder con la sustentación por autor del grado académico de maestro en ciencias, con mención en ingeniería geotécnica, de don Raúl Rodolfo Pozo García, quien presentó el siguiente estudio: análisis numérico del mecanismo de falla en macizo rocoso fracturado, considerando el efecto de escala. Los señores miembros del jurado, luego de puesto el tema y a su vez la pregunta, lo declaran con el calificativo de aprobado con excelencia.
ha demostrado conocimiento del tema, una buena sustentación y esperemos que continúe colaborando con el sector del programa, con el facultad y que pueda eventualmente conseguir sus estudios más avanzados. Muchas gracias. Se terminó la sesión. Levanta la foto. Adelante, querido. Gracias, doctor. Ya. Mi etapa está cerrando, por favor. Perdón, la grabación.